buenas tardes, bienvenidos a este programa de 65 y más, en el que tenemos hoy la enorme suerte de tener con nosotros a una personalidad muy distinguida de la política y de la cultura de Iberoamérica y del mundo. Se trata de la doctora Rosalía Arteaga. Rosalía ha sido la primera mujer en muchas cosas. Fue la primera mujer que fue ministra de Educación, Cultura y Deportes de su país. Fue la primera mujer vicepresidenta y fue la primera mujer presidenta. Fue también la secretaria general de la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, que es una organización internacional que agrupa a 8 países ribereños del Amazonas. Y a partir de ahí Rosalía ha desarrollado una carrera fundamentalmente en el ámbito de la educación y de la cultura. Es una muy reconocida escritora, una escritora que tiene entre sus obras, probablemente la más conocida, trata de Jerónimo, de la que ahora hablaremos un minutito para que nos cuente qué es Jerónimo, qué representó a Jerónimo en su vida. Y luego también ha desarrollado una exitosa carrera como líder en el ámbito de la educación en Iberoamérica. Ella es la presidenta de una fundación, la Fundación Fidal, que se dedica fundamentalmente a promover la educación y la excelencia entre los maestros de Iberoamérica. De todas esas cosas hablaremos un poquito y también hablaremos, como no, de lo que son los problemas que nos la traen hoy a este plató, que es hablar de la sostenibilidad, porque Rosalía ha aceptado formar parte del Comité de Sostenibilidad de 65 y más, y como miembro de ese comité, para nosotros es un honor y una satisfacción el tenerla hoy aquí, y así que hablaremos algunas cosas de cada uno de esos temas. Rosalía, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gracias, José Ramón, un placer estar aquí en este set de 65 y más, del que me siento parte. Y también el poder estar aquí en Madrid, una ciudad maravillosa, y de disfrutar de la gente, de la compañía y de los amigos. Gracias por la invitación. Pues un placer. Bueno, yo creo que si vamos un poco a centrar esta primera parte de la conversación hablando de esa faceta tuya, o sea, tú empezaste siendo política, dedicaste un tiempo importante de tu actividad siendo muy joven, tenías mucho menos de 65 cuando empezaste en la política, tuviste una serie de vicisitudes que, bueno, forman parte de tu propia biografía, y luego después te has dedicado al mundo de la cultura como escritora reconocida, como poeta y también como educadora y como facilitadora de la excelencia a los educadores. ¿Puedes contarle un poco ese...? Yo creo que la vida tiene siempre diferentes facetas y a veces tenemos la suerte de poder disfrutar de lo que hacemos en las diversas dimensiones. Y entonces yo digo que es como tener varias vidas en una, porque claro, en educación empecé muy pronto, a los 17 años, dictaba clases en el colegio en el que me gradué. No sé cómo me pidieron que fuera profesora porque tenía alumnas mayores a mí, y llegué hasta el más alto estadio que uno puede tener como ministra de Educación cuando era también muy joven. Luego, en el ámbito de la literatura, lo sentí siempre vivo en mí. Quería ser escritora, eso es lo que me motivaba más que nada. Yo nunca soñaba con ser presidenta ni con ser esto o lo otro, yo soñaba con ser escritora. Y es una tarea a la que tal vez le he destinado menos tiempo porque siempre estoy ocupada con otras cosas. Sin embargo, tengo ya casi una veintena de libros publicados, algunos de poesía, de prosa poética, de ensayo, y ahora, como ya soy abuela, de cuentos para niños, ¿no? Esa es otra área. Tuve el honor el año pasado de organizar el Congreso Mundial de Poetas en el Ecuador, en la bellísima ciudad costera de Manta, y tuvimos poetas, más de 100 poetas de la mayor parte de países del mundo. Y bueno, en la política pues empecé como concejal de mi cantón hasta llegar a la presidencia de la República. De la política me he alejado, pero no me quito la preocupación que tengo por Ecuador y por Iberoamérica y por el mundo. Sigo siendo una defensora de la democracia, de los valores que esta entraña, y por supuesto me preocupa muchísimo qué está pasando y cómo desgraciadamente hay cánceres que corroen la democracia. En el tema ambiental, pues empecé muy pronto también escribiendo algún libro sobre árboles, árboles de Cuenca, de mi ciudad. Luego, cuando
viceministra de Cultura, tenía un proyecto de arborización, lo que era inusual, pero yo decía que la cultura y el ambiente, el medio ambiente van de la mano, y yo hice que me entregaran toda un área muy importante y la generamos para sembrar árboles con los estudiantes como participación estudiantil, hasta llegar a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, de la que fui secretaria general y encargada de la cuenca hidrográfica más grande del mundo, la mayor biodiversidad del planeta, 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Y por supuesto en el ámbito de la educación yo he seguido trabajando muy intensamente ahora con la Fundación, con varias actividades que tenemos, pero preocupada de problemas sociales como los migrantes. En el Ecuador existen 500,000 de migrantes venezolanos y esto es algo pues, que afecta a la sociedad, y hay que buscar salidas tanto de empleabilidad como de evitar xenofobia y de trabajar en conjunto, pero también en educación, la preocupación por los maestros, porque creo que son fundamentales para hacer los cambios que en el país se necesitan, y con los jóvenes trabajamos en escuela de liderazgo, en formación de una academia STEM para niños, para maestros, etcétera, tratando de interesar a los niños en el campo de la creatividad, en el campo de la ciencia. Entonces es una muy rica área, o ricas áreas en las que me toca trabajar, y trabajo actualmente con varias universidades como la UNIR, soy presidenta en Ecuador de la Universidad Internacional de La Rioja, trabajo también con otras universidades, tengo desde hace 25 años un programa de televisión y bueno, un par de revistas en las que trabajamos, escribo editoriales, bueno, mi vida es compleja, pero al mismo tiempo rica, y yo no me canso, porque como puedo hacer lo que dicen los americanos, el switch, pasarme de un lado a otro, pues esto me da la facilidad de disfrutar de todos los ambientes. Claro, esa es una de las grandes ventajas de haber podido tocar tantas áreas diferentes a lo largo de tu vida. Y una de las cosas que a mí me gustaría que las personas que nos ven puedan conocer con un poco más de detalle, es el tema del concurso de excelencia educativa, porque yo creo que es tan novedoso, tan diferente, y yo que lo he vivido en vivo y en directo y sé cómo funciona, ¿podrías contarles a nuestros espectadores cómo se desarrolla ese concurso y cuál es la finalidad y el objetivo? Estoy convencida de que la educación es la herramienta transformadora más impactante que puede existir. Y hay que trabajar sobre todo con los niños y los jóvenes. Y entonces yo recuerdo había regresado del Brasil y me habían invitado a la premiación que hacía una revista de las empresas importantes en oleaginosas, en cementos y en tanto. Yo digo, Dios mío, está bien premiar, pero ¿cuándo vamos a premiar a los maestros? Y entonces se nos ocurrió crear ese concurso hace 15 años. Este año justamente en agosto vamos a hacer la premiación número 15 y convocar a maestros de escuelas y colegios, primero del Ecuador, pero ahora de toda Iberoamérica. Siempre tenemos participantes de España, lo que nos alienta, pero también de todos los países, de México, de Perú, de Centroamérica, etcétera, de Brasil también. Y participan maestros que nos presenten un proyecto en el que tengan muy buenas prácticas y que tengan un impacto en sus alumnos y que pueda ser replicable. Esos son los condicionantes de los participantes, y a lo largo de los años hemos premiado experiencias fantásticas, a veces de la ruralidad. No siempre el colegio más caro es el que mejor prácticas tiene, lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo, y no solamente en el Ecuador, sino en todos los países. Maestros con mística, con ganas de hacer bien las cosas. Empezamos con estímulos como viajes, como becas en universidades. Ahora tenemos un estímulo económico que creo que se lo merecen mucho los maestros, y continuamos con viajes y con becas. Tenemos jurados nacionales e internacionales, te hemos tenido a ti muchas veces de jurado, y bueno, sabes cómo es la calidad de los trabajos que se presentan y cómo cada vez más maestros se sienten involucrados y llamados a participar. Y una de las cosas que claramente te distinguen ha sido tu vocación ambientalista, probablemente incluso anterior a tu época en la organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, pero luego evidentemente además en las revistas que diriges pues son básicamente revistas de ámbito ambiental y de sostenibilidad, y como tú eres miembro del Comité de Sostenibilidad de 65 y más, ya que amablemente aceptaste nuestra invitación, pues a mí me gustaría preguntarte fundamentalmente, como primera pregunta de este bloque, es, o sea, ¿cuál es
¿cuál es tu idea con respecto a la sostenibilidad en el mundo? Es decir, ¿por qué tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, oiga, sea sostenible? El mundo, si no es sostenible, se cae. Porque después además tenemos a todo el negacionismo que se encarga de emponzoñar todo eso. Cada vez el negacionismo es más pequeño, porque se están dando cuenta que los calores que existen, que la devastación, que los grandes incendios, que las sequías y las inundaciones se están acentuando. No es que no existían, sino se van acentuando en el planeta. Entonces, cada vez tenemos picos más altos de temperaturas extremas y va a llegar un momento en que ya esto es invivible, ¿no? Ya no se podrá vivir. Entonces, lo que ahora estamos empeñados, sobre todo es en la mitigación y por supuesto en la adaptación de los seres humanos, pero la mitigación es importante. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Yo siempre digo que no debemos esperar solo de los gobiernos, porque los gobiernos tienen su responsabilidad, las empresas la tienen, pero también cada uno de nosotros, saber que tratemos de evitar los plásticos de un solo uso, saber que no podemos desperdiciar el agua. Hemos visto ciudades en Estados Unidos que ya están cerrando planes de expansión de su vivienda. Me parece que era Nebraska que vi últimamente, y que dicen no podemos construir nada más, es decir, ya no hay agua para más gente, y estamos viéndolo en varios países. Cada vez avanza la desertificación, y en definitiva lo que podemos decir a las personas es que no tenemos un planeta B, no hay otra tierra, no es que se acaba esta tierra, se acaban los recursos y nos podemos ir. Hay un libro que a mí me impactó muchísimo, que es Colapso, de Jared Diamond, de este geógrafo norteamericano, y él ponía el ejemplo para escenificar qué es lo que está pasando con el planeta. La isla de Pascua, que queda a mucha distancia de la Polinesia, a la que pertenecería, y de Chile, que es el país del que forma parte, la isla de Pascua era una isla que tenía árboles, que tenía vegetación y que alcanzaba para la subsistencia. Los de la isla de Pascua empezaron a hacer unos grandes tótems, ¿no?, para alabar a su divinidad. Y quemaron toda la madera. Finalmente esta quedó como una isla desierta. ¿Y qué pasaba? Era una isla, no tenían forma de llegar a otros mundos, a los continentes o a otras islas. Se consumieron todo lo que tenían y la civilización se extinguió. Y esto pasó con los Anasasis en los Estados Unidos y otros, que cuando hay esa condición íslica, y para nuestro ejemplo, la Tierra es como una especie de isla en medio del firmamento, si nos consumimos todo, no hay quien nos salve. Y entonces, claro, a lo mejor la Tierra va a seguir existiendo, seguirán existiendo los hongos, el reino de los fungi, seguirá existiendo algunos animales, bichitos que se adapten, ¿no? Los mosquitos que seguirán. Los mosquitos, las cucarachas, sí. Todos estos probablemente sigan existiendo, y después podrá repoblarse otra vez la Tierra de fauna, pero nosotros ya no vamos a existir, o las condiciones de vida serán tan malas. Cuando, por ejemplo, estamos viendo que la temperatura está haciendo que los mares suban, y por lo tanto corren riesgo todos los territorios ribereños, todas las islas, y hay algunas islas que han sido cubiertas, y la gente no se va a quedar esperando que le cubran las aguas. Por ejemplo, he oído al presidente de Micronesia, ¿no?, es decir, un país archipelágico, y dicen, bueno, si es que se empiezan a cubrir nuestras islas, nosotros vamos al continente. Y entonces habrá más luchas, más problemas. De hecho, ya tenemos refugiados climáticos. Entonces, la solución es ser mucho más responsables, tratar de seguir viviendo, pero usando con mucha mesura los recursos que tenemos, y especialmente cuidar el agua, la calidad del aire, la provisión de alimentos, etc. No, tú mencionabas la isla de Pascua, y a mí me vino a la cabeza inmediatamente Galápagos. Claro, Galápagos es todo lo contrario. Porque la hemos cuidado. Claro, Galápagos ha sido una maravilla, y además, como la conozco bien, ha sido una maravilla de cuidado ambiental. Es decir, en Galápagos ya se prohíben los plásticos de un solo uso, en Galápagos no existen bolsas de plástico, en Galápagos se intenta que... El ingreso de la gente es pagado también, para ayudar, claro, a la sostenibilidad. No, pero evitar las grandes aglomeraciones, claro, claro. Hay un número X que se puede emitir cada año. Sí. Claro, y aún así, fíjate, Galápagos, al estar situado en un centro donde recibe 5 corrientes oceánicas, la basura del mundo va ahí. Entonces, y es una lástima, pero claro, yo creo que el modelo que Ecuador ha implantado en Galápagos es el modelo que el resto del mundo debería seguir, porque es el modelo que de alguna forma preserva la diversidad de las especies, y evidentemente tienes la suerte de vivir en uno de los países más biodiversos del mundo, ¿no? Así es, esa especie de laboratorio natural que son las Galápagos, que sirvieron tanto para las teorías de Charles Darwin, la evolución de las especies, y efectivamente nosotros tenemos
en un territorio más bien pequeño, una zona costanera de playa y de ciudades, diríamos, que dan hacia el Océano Pacífico. Tenemos la gran modificatoria del clima, que es la cordillera de los Andes, con altitudes de más de 6.000 metros, de montañas como el Chimborazo, nieves eternas, que se están derritiendo también, y tenemos casi el 50%, más del 50% del país, que es territorio amazónico, además de las Islas Galápagos. Es decir, que un día uno puede ir desde la nieve eterna hasta la playa o hacia la jungla, y podemos disfrutar de ello. Me siento muy orgullosa, y también de la gran variedad de productos tan ricos que tenemos. A veces algunos de mis amigos se ríen, dicen que soy un poco exagerada, pero no es así. Cuando digo que tenemos las mejores rosas del mundo, el mejor chocolate del mundo, el mejor atún o los mejores camarones, ¿no?, que se exportan a muchas partes del mundo, o el banano, que también somos campeones mundiales en exportación. Y una pregunta, volviendo al tema de la sostenibilidad, ¿cuáles crees que son los retos que en este momento tiene el mundo con respecto a la sostenibilidad? ¿Cuáles dirías tú, si tuvieras que poner un ranking, los tres retos más importantes? El tema de los plásticos hay que evitarlo, combustibles fósiles, cada vez iría más hacia lo renovable, diríamos así. El cuidado personal que cada uno de nosotros debemos tener, y yo creo que allí entra un factor fundamental, que es educación. Cuando veo a los niños, están más preocupados y más conscientes de lo que significa cambio climático y la responsabilidad ambiental. Pues eso hay que extenderlo también a los de 65 y más, porque vamos a seguir viviendo mucho tiempo los de 65 y más, eso aspiramos, y queremos vivir en un mundo vivible y en un mundo en el que tengamos todavía opción de hacer muchas cosas. Sí, de hecho, claro, eso es lo que de alguna forma, esa afirmación tuya me lleva a mi siguiente pregunta. Es decir, evidentemente las personas de, digamos, los seniors, evidentemente es un colectivo que está dentro del mundo y que se ve afectado por las mismas cosas, pero evidentemente para algunos de estos factores se va a ver más afectado. Así es. ¿Cuáles son las, digamos, las cosas que tú crees que habría que tener en cuenta? O sea, si tú, como miembro de un comité asesor de un medio de comunicación que se dedica a este segmento de población y que tiene 8 millones de lectores, si tú tuvieras que tomar una decisión y decir, vamos a ver, para de alguna forma proteger sosteniblemente y medioambientalmente a este colectivo, ¿por dónde tirarías? A ver, las personas de 65 y más somos más vulnerables, por ejemplo, a los extremos de calor y de frío. Hemos visto además cómo afecta a las personas de mayor edad el calor excesivo, y esto se ha visto aquí en Europa mucho en momentos en donde se han dado olas de calor. Además, las personas de 65 y más, y probablemente más y más, a veces no tenemos sed, ¿no? Y entonces ese que es un síntoma de decir, voy a evitar la deshidratación, y esto tú lo sabes mejor como médico, es que no hay ese síntoma de la sed, y entonces saber que todos tenemos que tomar agua, y agua de buena calidad, que tenemos que cuidarnos de los virus, ¿no es cierto? Es indudable, pero también el tema de los virus puede ser mucho más grave en un mundo que no se cuida, que no cuida la sustentabilidad, y el tema de las bacterias. En algún momento se decía, estamos ganando la guerra a las bacterias porque hay antibióticos, pero los antibióticos, muchos de ellos ya hay bacterias que se han vuelto resistentes, ¿no? Y entonces algunas de las enfermedades que antes eran de ciertos espacios climatológicos, o que ya se habían superado, de pronto ya aparecen rebasados, y cambio climático tiene que ver también con eso. Entonces yo creo que hay que extremar los cuidados y ser conscientes de que cada cosa que hacemos deja una huella. Tratemos de dejar menos huella. Yo a los chicos les digo, y les molesto, digo, cuando se cepillan los dientes, por favor, cierren la llave, agarren el agua en un vasito, porque ustedes van y se cepillan los dientes mientras ven el programa de televisión o bailan, y el agua se sigue yendo, ¿no? Y es un desastre. El aceite que consumimos, pues no lo botemos en el fregadero, hay formas también de reutilizarlo. También pensar que el tema de los empleos verdes va a dar mucha solución a los problemas de empleabilidad que hoy existen, porque la gente está preocupada, robótica. Yo aquí no veo camarógrafos, por ejemplo, ya sé que todo está hecho con robótica, pero en el momento determinado en que hay cada vez menos opciones de trabajo, sabemos que los empleos verdes van a generar más empleos, estas posibilidades de hacer cosas
increíbles con el tema de la basura. La basura es la materia prima de ahora y del futuro, y entonces no la desperdiciemos. Otro tema importante es el tema de la comida. El desperdicio en comida sigue siendo brutal, ¿no? La cantidad de comida que se echa a perder en los refrigeradores, en los frigoríficos, que se echa a perder en los restaurantes, cuando en el mundo todavía hay tanta gente que no tiene para comer, es absolutamente irresponsable. Entonces, comprar aquello que se va a consumir, sí, pero no más, no aquello que se va a dañar y que lo vamos a echar a la basura, al bote de la basura. Estamos generando contaminación y estamos siendo irresponsables para con ese segmento de la población que no tiene para comer. Muy bien, como última pregunta ya para ir cerrando esta conversación tan interesante. Tú viajas por todo el mundo y estás continuamente viendo realidades distintas, países distintos, países ricos, países pobres, países menos ricos, países menos pobres, países más en desarrollo, menos en desarrollo. ¿Cuál crees que es digamos, los principales problemas y retos que se enfrenta la humanidad senior? Es decir, ese porcentaje tan alto, porque gracias a que los avances de la ciencia han permitido que nuestra pirámide poblacional se haya invertido, pues cada vez, evidentemente, un señor de 65 años ahora no tiene nada que ver con un señor de 65 años hace 50 años. Es decir, yo recuerdo a mi abuelo que muere con 64 años y parecía lo que a mí, un anciano de 90. Y claro, te encuentras ahora bueno, a mí mismo. O sea, no soy anciano, pero no demasiado. Entonces, con lo cual, dice, evidentemente, o sea, ¿qué es lo que ves, qué es lo que aprecias y qué es lo que te parece? A ver, tiene que haber mayor diálogo intergeneracional. La convicción de que una persona que se jubila no tiene que ser excluida, y esto las leyes de y los gobiernos tienen que cuidar a esa población, porque allí hay una vastedad de conocimientos enorme. Hay mucho que una persona de más de 65 años puede darle a su país, a su familia, a la humanidad. Entonces, no es cuestión de decir, esta persona cumplió 65 y lo archivamos, no. Y además tener que estar consciente de que, por supuesto, vamos a tener mayores cuidados, habrá que cuidarse más de cierto tipo de dolencias, de enfermedades, que la osteoporosis, que la artritis, que el Alzheimer, etcétera. También hay un tema que es importante y que no hemos tocado aquí, que es el de la salud mental. Entonces, yo creo que hay que, sí, la soledad, la depresión, todo esto. Entonces, yo tengo un programa de radio en el Ecuador y cada vez que termino el programa les digo, ahora sí, a visitar a los abuelos, a visitar, a conversar más, porque el diálogo se ha perdido, porque la gente ya no come junta, ¿no? Porque ya sale todo el mundo corriendo a la hora del desayuno porque van a trabajar, a la hora del almuerzo, de la comida no están, y a duras penas se ven en la cena. Entonces, el diálogo tiene que primar y saber también que yo sé que esto es más complicado en las ciudades más grandes, pero la familia extendida es una protección enorme para niños y para adultos mayores. Es una protección porque es un enriquecimiento, es decir, esos diálogos entre abuelos y nietos son fantásticos, no hay que perderlos. Puedes soñar un poco utópico, pero hay que recuperar la familia extendida y pensar que la riqueza de la vida se da en base a diálogos, a amores, a respeto, a confraternizar con los otros. También me parece que hay que trabajar mucho en mantener las amistades, ¿no? Esto que a veces aparece que en la niñez es importante, en la juventud también, pero cuando entra en el mundo profesional ya todos se vuelven contactos de negocios y cosas así. No, pues hay que tener amigos y esos amigos son invaluables y mientras van pasando más los años, pues eso es una maravilla que no podemos perder. Así es que mantener los amigos, la familia extendida y por supuesto cuidarnos porque lo requerimos. Muy bien, muchísimas gracias Rosalía Arteaga por el tiempo que nos ha dedicado en su visita a Madrid. Afortunadamente la tenemos aquí con cierta frecuencia, de manera que es un placer tenerte aquí con nosotros y que hayas compartido este ratito con las personas que siguen este programa de 65 y más. Así que a todos los que nos han seguido, espero que hayan disfrutado con esta entrevista y les damos nuestra más cordial buenas tardes y que sigan disfrutando de esa juventud, de esa vejez y de esa vida que es lo más importante que tiene el ser humano y que nos diferencia mucho de otros seres vivos que hay en el planeta. Muchas gracias. Gracias.